Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta webconferencia del curso Filosofía No Occidental. En esta ocasión vamos a hablar sobre China. Esta será la segunda webconferencia sobre esta temática. La primera, que era con una invitada internacional que nos habló sobre las migraciones chinas a México y vimos todo ese proceso de racialización por parte de la sociedad criolla mexicana y cómo todo ese proceso de alguna manera dejó como heridas abiertas, hubo masacres con los chinos, cómo se les trató como una fuerza de trabajo económica para la industrialización del país. Y por supuesto, lo que veíamos a través de las novelas y de las películas que nos presentaba Catherine, era como una, digamos, una revisión un poco desde una perspectiva políticamente correcta, por supuesto, en la cual se observaba un poco el pasado, ¿sí? Y se volvía a poner como se volvía como a tomar esos elementos de racialización que se dieron en contra de los chinos, porque recuerden que fue muy como Estados Unidos comienza la guerra con México, básicamente se lleva la mitad del territorio mexicano, y luego lo que vemos es que México necesita crecer, necesita industrializarse, necesita también, o por lo menos eso está en el proyecto de los mexicanos que están construyendo el Estado mexicano, un poco lo que se da también en todo el resto de América Latina, y es que lo que quieren es como que el país se parezca más a Europa, entonces pues aceptan la migración de norteamericanos y europeos, y los chinos para ellos van a ser simplemente fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, se les permite estar, pero por un tiempo determinado, bueno, como lo que usted nos contaba, Catherine. Entonces veíamos ya de ahí un acercamiento justamente a la cuestión china, por decirlo de alguna manera, en territorio mexicano, pero que también podemos ver cómo de alguna forma la población china ha sido como esa fuerza de trabajo no solo para México, sino también lo vemos obviamente en Estados Unidos, ¿sí? Y en otros países. Eso por un lado, pero hoy vamos a hablar de los tres pilares de la filosofía china. Entonces, por eso digamos que hoy es una temática diferente, también asociada al mismo tema principal, que es la cultura china, pero hoy nos vamos a centrar en el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Brevemente, vamos a recordar el objetivo pues del curso, que es analizar los fundamentos del pensamiento no occidental mediante el ejercicio reflexivo de los conceptos filosóficos, políticos, culturales de Medio Oriente, China e India, para tener una comprensión de los problemas, temas y métodos que han orientado el desarrollo filosófico del mundo no occidental. Aquí yo me quiero detener un poco para retomar lo que hemos venido haciendo. Si ustedes se dan cuenta, durante todas las unidades, nosotros hemos partido de una comprensión de las prácticas culturales para mirar cómo de esas prácticas nace el pensamiento filosófico. Y nosotros no pensamos en el curso, por lo menos no se piensa que estoy conectando el computador ya. No se piensa como que la filosofía es primero que la cultura o que no tiene nada que ver con la cultura, sino cómo justamente son los problemas de los pueblos, las necesidades de las comunidades, lo que va a crear una orientación filosófica particular. Entonces, por eso hemos hecho cuadros de análisis, hemos discutido temas como el orientalismo, hemos hablado acerca de prácticas culturales. De hecho, con la India, la mayoría escribía diferentes prácticas culturales de la India, y eso lo relacionábamos con aspectos filosóficos del pensamiento indio, como el karma, ¿no? Como la relación entre
la creencia en el alma, la reencarnación y el karma como algo que está en la vida cotidiana, sobre todo en esa percepción del tiempo. Y de hecho muchos de ustedes reflexionaron sobre el tiempo en la India. Entonces, bueno, ¿cuál es el resultado específico de la unidad 3? Definir los rasgos y características que caracterizan el pensamiento filosófico chino a partir de la lectura correspondiente a la unidad 3. O sea, las lecturas que tenemos allí van a ser justamente las que van a orientar este aspecto, aunque pues claro, ustedes ya debieron haber iniciado sus lecturas, con esta webconferencia van a complementar un poco lo que encuentran en los textos de apoyo. La agenda del día es la siguiente. Entonces, en primera instancia, una breve introducción al confucianismo, luego una breve introducción al taoísmo y después una breve introducción al budismo. Al final hablaremos de manera breve, por si ustedes quieren, de la actividad, como retomando los elementos que ustedes tienen que realizar, tanto en el foro, recuerden que tienen que participar en el foro, haciendo una breve actividad en inglés, y tienen que elaborar un ensayo. Hay una estructura definida en la guía para ese ensayo. Es necesario que sigan la estructura, que revisen muy bien la guía de aprendizaje, la guía de actividades, y que obviamente también se fijen que en esa guía se señala cuál también es el papel del procedimiento que yo les describo en la guía. Bien, el confucianismo, como todos ustedes lo saben y obviamente su nombre lo indica, es como el legado del pensamiento de Confucio. Uno de los autores tal vez más antiguos, ¿no? Es contemporáneo de Lao Tse. Ya vamos a ver que ellos dos son contemporáneos, que en principio también hay discusiones en torno a si uno existe, si no existe, si se dieron reflexiones entre ellos, ¿sí? Pero esos, digamos que esos aspectos, esos asuntos son un poco como especulativos, ¿sí? Más que podamos tener evidencia, textos que nos digan, miren, se encontraron, hablaron sobre esto, discutieron esto. En principio, creo que en YouTube aparece un video donde hablan sobre el supuesto encuentro entre Lao Tse y Confucio, donde discutían acerca de sus propuestas filosóficas, pero pues finalmente eso es algo que no se ha podido comprobar de otra manera, ¿me entienden? No hay como una escuela o unos discípulos que hayan escrito sobre este encuentro particular, que hayan redactado o que se haya conservado un texto que nos pueda decir también como que, miren, esto sí se presentó, se ubica acá el debate, los puntos a discutir fueron estos, sí, eso no lo tenemos. Bueno, hay una cuestión principal con el confucianismo, y es que el confucianismo es la base de la cultura china. Más allá de que hayan chinos taoístas, o budistas, o cristianos, o musulmanes, como sabemos, ¿sí? Más allá de eso, lo que nosotros vemos es que sí hay una cultura que atraviesa a todas, digamos que a China, a todo el gran país que es China, y a toda su población, y es el confucianismo. ¿Cuáles son como las enseñanzas más importantes de Confucio? Por un lado, bueno, esas enseñanzas las encontramos en las analectas. Ustedes pueden encontrar una breve descripción de las analectas en internet. Este texto, que es fragmentario, fue escrito por discípulos de Confucio y fue escrito durante los 65 años posteriores a la muerte. Entonces, lo que buscaron aquí, como las personas que lo habían seguido sus enseñanzas, fue como reconstruir brevemente, a través de anécdotas y de diálogos, algunas de las enseñanzas para la vida práctica, ¿no? Acá vamos a encontrar una cuestión muy parecida a lo que veíamos en la India, y es que la filosofía para los chinos también es
una filosofía práctica, es decir, la filosofía da respuesta a la conducta a la orientación de la conducta que se busca tener, ¿sí? ¿Qué es lo que primero encontramos en esa, como en esa enseñanza? Pero por un lado, aquí hay una cuestión, en paréntesis, antes de hablar un poco del contenido. Cuando hablamos de Confucio, hablamos de un personaje similar a Sócrates. También un maestro, un educador, ¿no? Una persona que se dedicaba a la educación privada en ese momento. Y además, pues obviamente, digamos que en las analectas, el papel de Confucio, o sea, Confucio aparece como un personaje, y ese personaje también es equiparable al personaje de Sócrates en los diálogos de Platón. O sea, no solo su figura real, o sea, el verdadero Confucio, ¿sí?, como educador, de alguna manera se parece a el Sócrates que habitó Grecia en la antigüedad, sino que también el personaje que fue Confucio dentro de las analectas, lo vemos obviamente como un personaje que se puede equiparar al de Sócrates. Aunque Sócrates no tenga la razón en todos los diálogos, en la mayoría de ellos, en gran parte de ellos, Sócrates es el que hace como caer en cuenta de los errores relacionados con la conducta o con el razonamiento, ¿ven? Y ese es un poco el papel también que ustedes van a encontrar de Confucio en las analectas. Entonces, por eso lo podemos como relacionar con esa otra gran figura de un filósofo occidental. ¿Qué es lo que enseña Confucio? O sea, ¿por qué Confucio trata de educar no solo a los emperadores? Recordemos que en el momento en que él es maestro, hay conflictos entre las diferentes dinastías, se disuelven, hay problemas de diferente índole en el territorio, y pues Confucio se queda sin trabajo, básicamente, así como muchos otros maestros. Entonces, claro, Confucio tiene que ir a buscar a otras familias que de alguna manera puedan pagar, o sea, o estén interesadas en pagar por la educación, y obviamente, digamos que en ese trabajo es que se va dando a conocer mucho más. Para Confucio, hay 4 elementos que son fundamentales en una sociedad. El primero de ellos es la obediencia. Y esto quiere decir que es necesario tener a una figura superior a la cual seguir. Y eso se ve en diferentes registros, no solo a nivel del Estado, ¿sí?, o del imperio, pues obviamente en ese momento, pero lo podemos seguir viendo no solo con el emperador, ¿sí?, sino también con la cabeza visible del Estado chino en este momento, ¿sí? Es una figura a la que se le obedece. Los chinos obedecen las reglas del Estado. Obviamente también, pues, vamos a ver un poco también la cuestión de la vigilancia que hay en China, que hace que también, pues, la gente obedezca, ¿sí? Pero la obediencia se da en ese nivel macro, pero también se da en el nivel micro, en el sentido en que en la casa también se debe obedecer. Se obedece a la autoridad en la casa, ¿no? A la persona con mayor, digamos que a la persona con mayor autoridad siempre va a ser el más viejo, ¿sí? Entonces, claro, el padre o el abuelo, ¿sí?, porque esas son las personas de mayor autoridad. En la escuela, ¿sí?, en el sistema escolar se va a obedecer al maestro, y en la empresa se van a obedecer los cargos superiores. Y eso entonces va a marcar una serie de procedimientos relevantes para mostrar justamente esa obediencia. Porque no es solo que exista la obediencia, sino que obviamente esa obediencia se tiene que exteriorizar. Hay un filósofo chino que en una conferencia, yo después les voy a poner algunas conferencias que han hecho, pues hay un filósofo chino viviendo en España y ha hecho algunas conferencias muy interesantes sobre filosofía china, y él dice
Cuando se hacen las tarjetas profesionales, esas tarjetas que a veces la gente reparte con sus datos, ¿no? Que son como, pues obviamente con el nombrete de la empresa y ese tipo de cosas, algunas personas no ponen el cargo. Dice, eso no tiene sentido en China. En China todas esas tarjetas tienen que tener el cargo de la persona. Porque si no tienen el cargo, cuando a usted le pasan una tarjeta, usted no sabe si esa persona que le está pasando la tarjeta es superior o inferior a usted. ¿Sí? Y por lo tanto no va a saber cómo tratarla. Entonces usted necesita saber en qué rango, en qué posición social está esa persona para poder mostrarle respeto o recibir el respeto que esa persona le tiene que mostrar a usted. Si usted llega a ser superior, digamos que por ejemplo se encuentran personas de diferentes empresas, ¿sí? Empresas de tecnología o de cualquier cosa, ¿no? Y comparten tarjetas, pero en una va un gerente y en otra va un delegado de un gerente que tiene una posición inferior, ¿sí? Así no esté usted en su empresa, igual el hecho de que haya una jerarquía superior de otra empresa, pues hace que usted justamente le deba obediencia a esa persona. Entonces tiene que mostrarle justamente el respeto. Este asunto de la obediencia es tan importante, ¿sí? Que nosotros lo vemos en las caracterizaciones que se hacen de los chinos en el exterior, ¿no? No sé si ustedes han visto series, hay muchas series que muestran cómo de alguna manera estas personas que a pesar de que viven en el exterior, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, en Colombia, en cualquier otra parte, en España, igual van a mantener esas reglas, ¿sí? Van a mantener esas reglas de obediencia al superior en el sistema jerárquico en el cual se encuentran. Obviamente, en el Estado, ¿sí? En el estado en el cual se encuentren, pero también en sus pequeños, como en sus pequeñas comunidades. Recordemos que también hay una cuestión interesante y es que los chinos, cuando han migrado, ¿sí? No han sido pocos, o sea, no es como que llega una familia de chinos, no, no, no. Es una familia que luego va a traer más gente y va a traer más gente y va a construir un barrio, ¿sí? Va a construir una comunidad bastante grande. Y dentro de esa comunidad, pues también vamos a ver una serie de procedimientos, de jerarquías que implican justamente el respeto a esa persona. Igual también, por ejemplo, los hombres, no de forma legal, por supuesto, no en la ley, ¿sí? Sino en las costumbres, en la vida práctica, en la vida social, los hombres van a ser superiores a las mujeres, ¿sí? A menos, por supuesto, que estemos hablando de un hombre, digamos que un chino con, digamos, no quiero decir la palabra como un chino común y corriente, sino que una persona era china, un hombre, ¿sí? Y se encuentra con una mujer también china, pero esa mujer es la gerente de Huawei. Bueno, pues entonces ahí sí va a cambiar un poco la cosa, porque está justamente el protocolo que se debe por la jerarquía que se reconoce en el cargo. Pero si no tenemos esos elementos de jerarquía, en principio la jerarquía de género se va a imponer y por supuesto van a ser los hombres superiores. Ahora, en la vida práctica nosotros vamos a ver que hay una discriminación bastante grande con las mujeres, a pesar de todos los cambios que se han visto en la historia de China. Vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a ver que se sigue manteniendo una discriminación en el discurso en el que se construye al personaje, a los sujetos femeninos en China. Otro aspecto importante del confucianismo es la moralidad, ¿sí? Cuando hablamos de la moralidad, estamos hablando de unas conductas sociales que se consideran correctas. Y aquí quiero poner el ejemplo de la diferencia entre la conducta que es regulada a través de una ley, ¿sí? Y de la conducta que es simplemente regulada de forma social. Digamos que nosotros lo acabamos de ver, pues hace menos de 2 años, tal vez un poquito más, estábamos en confinamiento, China fue uno de los primeros países que entró a confinamiento y por supuesto la gente tenía que quedarse en casa, todos teníamos que quedarnos en casa. Pero además en China pues se ha desarrollado una gran cantidad de tecnología que hacía que las personas también pues, más allá de que usted
quisiera salir, por ejemplo, de fiesta. Aquí en Colombia y seguramente en otros países vimos que se hacían fiestas a escondidas, como a encuentros de personas, así estuviera prohibido. En China no se iba a ver eso. ¿Sí? Por un lado está toda la vigilancia que lo impedía, pero por otro lado es que no sería una conducta correcta. Seguramente habrían puesto una serie de, digamos que normas de tipo legal que hacían pues que las personas no pudieran moverse de donde estaban, tenían que quedarse en sus casas. De hecho, los cerramientos fueron no solo las personas en sus casas como nosotros que teníamos que pues, quedarnos en nuestra casa, sino que se pusieron vallas, ¿sí? Se pusieron cortes, los carros de la basura tenían que entrar de una forma diferente. Bueno, había una serie de procedimientos diferentes. Por un lado vemos eso. Además de eso tenemos otra cuestión que es el sistema de puntos. En China moderna se instaura el sistema de puntos. Entonces, claro, por ejemplo, las personas están, digamos que fumar es legal, ¿cierto? Fumar cigarrillos, tabacos es legal. Pero sabe que eso sabe que se afecta a la salud cuando fumamos. Entonces, en China hay un proceso de puntos donde saben que lo que usted compra. O sea, el gobierno sabe cuando usted va al supermercado a comprar, ¿qué compra? Si usted compra cigarrillos, entonces eso le va a restar puntos. Si usted compra comida saludable, eso le va a sumar puntos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues entonces con la regulación de la conducta. Por ejemplo, si usted necesita un préstamo, se lo va a dar, por supuesto, el Estado, pero se lo da si usted tiene puntos. Si usted no tiene puntos, si de pronto le han quitado puntos por comprar licor o por comprar, o digamos, mucho licor, ¿no? Por comprar comida que de pronto pues sea dañina para su organismo, por comprar tabaco, pues entonces no le van a dar esa posibilidad. También, por ejemplo, para sacar pasaportes, para ese tipo de cosas. Entonces, si ven, hay unas formas de regular de parte del Estado también las conductas. Pero por otro está la sociedad. Y aunque separarse, o sea, divorciarse, es una conducta legal, o sea, no está tipificado de forma negativa, ¿sí? No está tipificado ni como un delito, ni como contraversión, nada de eso. La gente se puede separar, pero está mal visto socialmente, porque dentro de los elementos más importantes, ahorita lo vamos a ver, en Confucio, en las enseñanzas de Confucio, está que lo primero es la familia, ¿sí? Entonces, si usted se va a separar, usted debe renunciar antes de separarse a los cargos que tenga. No porque, no porque la ley se lo obligue, sino porque socialmente se va a ver mal. Pues, por ejemplo, un gerente de una gran compañía sea un hombre separado. Entonces la gente va a decir, no, pero si este sujeto no se puede, digamos que no se puede confiar en él porque mire, él mismo dañó a su familia, él mismo destruyó su familia. Y si no es capaz de mantener una familia unida, pues mucho menos va a ser capaz de liderar la empresa. Así haya mostrado durante mucho tiempo que era un buen gerente, todo eso, sin embargo se va a ver mal. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones llega la noticia, ¿no? Como el ministro de, no sé, Economía, renuncia a su cargo. El gerente de Huawei renuncia a su cargo y la gente no sabe cómo por qué pudo haber pasado eso. Un par de semanas o un mes después pues aparece ya sea por noticias, ¿no? De diferente manera, que esa persona se separó. Entonces, claro, cobra sentido para toda la sociedad china que esa persona haya renunciado. Porque, claro, la familia es tan importante que usted no la puede destruir y seguir en sus cargos como si nada. Entonces, la moralidad por eso es tan importante. Es uno de los pilares donde su conducta no solo es el Estado el que va a determinar, sino que la misma sociedad, la fuerza de la sociedad, la manera en que la sociedad regula, ¿sí? Organiza a los miembros que tiene, pues obviamente también va a generar una cierta reglas sociales que impiden, en este caso, por ejemplo, que una persona separada pues dirija o esté en un cargo de alto nivel. También lo vemos mucho con los niños.
a los niños se les va a, digamos que se les va a encasillar desde muy temprano, ¿sí?, en lo que pueden hacer. ¿A qué me refiero? Cuando los niños entran a los 5 años al sistema escolar, entonces cuando los niños llegan al sistema escolar, el primer curso es como igual, tiene como, digamos que son 10 cursos con primero de primaria, pues como por poner un ejemplo, siguiendo un poco nuestro sistema escolar. Ahí no hay, todos los cursos en principio son iguales, pero a partir de segundo ya no va a ser de la misma manera. Entonces, los niños en primero de primaria, a unos les va a ir mejor, a otros no les va a ir tan bien, ¿sí? Y al finalizar el año, aquellos a los que les fue muy bien van a estar en un segundo curso, que es el de los buenos, el de los que son excelentes académicamente. Otro curso, pues otro serie de niveles, ¿no?, porque no estamos hablando de un solo curso, sino de varios cursos, con los que fueron regulares y otro con los que fueron malos. Y eso va a ser durante todo el resto de su educación, ¿sí?, de su preparación. O sea, usted va a estar desde el inicio como que, si usted no le fue bien a los 5 años, pues de alguna manera usted creó, obviamente es un niño, no, en principio no tendría por qué cargar con ese peso, pero en la sociedad china sí pasa, ¿sí? Si a usted no le fue bien en el primero, ya va a estar siempre en los cursos de los regulares o en los cursos de los malos, pero sería muy difícil cambiar y pasar del curso de los regulares al curso de los buenos, o del curso de los malos al curso de los regulares, y eso. Algo que sí de alguna manera vemos en nuestro sistema escolar, ¿no? O sea, usted le puede ir mal en un año, pero al otro año le puede ir re bien, y la gente va obviamente a tener en cuenta eso. En China no pasa. La cortesía, que tiene que ver justamente con la relación un poco con la obediencia, porque claro, la cortesía son las formas en las que se muestra ese respeto que está ligado a la obediencia y al orden social. Entonces, como ya les decía antes, hay una forma de organizar la sociedad, y esas jerarquías tienen que ser completamente visibles para que los demás puedan justamente mostrar a través de la cortesía el respeto, ¿sí?, el respeto que le tienen a esas jerarquías. Y en cuanto momento, el cuarto pilar del confucianismo, pues es la generosidad. Eso en principio suena muy bien, o sea, eso en principio, claro, que la gente sea generosa, que ayude, la ayuda sin límites, además así, sin límites a los familiares y a los amigos, ¿sí? Eso implica, por un lado, pues fortalece la familia, obviamente, pero también implica crear una comunidad. Ahora bien, eso, como nos lo dice, espérense, tomo el nombre de Min Kang Su, lo voy a poner aquí en el chat para el que quiera buscar la conferencia, igual yo después se las pongo en el foro. Él lo que nos dice es, claro, eso en principio todo suena muy bonito, pero eso genera corrupción. Y va a generar corrupción, ¿por qué? Porque, por ejemplo, digamos que usted es como el policía de tránsito y un tío suyo se pasa un semáforo, ¿sí?, o parquea donde no es. El asunto es que es ayuda sin límites, ¿entiende? Usted no va a ponerle un comparendo a su tío, o sea, no, ni a su amigo. ¿Mm? Y usted va a trabajar con sus amigos, y si usted llega a un cargo de poder, entonces va a contratar a los amigos. En cierta medida es una lógica que nosotros también vemos un poco en otras sociedades, ¿no? En la nuestra, por ejemplo, es muy normal que existan esas, nosotros le llamamos roscas, ¿no? Entonces, como la rosca de los amigos que trabajan juntos, siempre están juntos, porque, pues, no sé, se conocieron desde el colegio, y entonces, si uno de ellos obtiene un cargo, digamos, en el Estado, pues va a llamar a sus amigos para que también hagan parte de su equipo de trabajo, así ellos no sepan mucho del tema, ¿sí? No les importa como, o no buscan tanto como hacer ese proceso de meritocracia, así se hable de eso, no necesariamente se hace. Y en China también pasaría algo muy similar,
¿sí? Y es que igual sería muy mal visto, por ejemplo, pongámonos en el papel del ejemplo que les ponía del policía de tránsito, se vería muy mal, ¿sí? Para toda su familia, que usted le hiciera eso a un amigo suyo, a un tío suyo, ¿no? Usted tiene que, por encima de lo que haya hecho malo, digamos que la conducta poco correcta, en ese sentido, si es familiar, usted lo tiene que ayudar. Entonces, claro, esos pilares, en cierta medida, pues por supuesto Confucio no estaba pensando en eso, pero es que es en eso en lo que se ha convertido, digamos que en la dinámica, en la vida práctica, esos pilares. Obviamente para Confucio, cuando Confucio de alguna manera va configurando su filosofía, su pensamiento, no va a haber este tipo de choques entre uno de los pilares y otro, porque en principio no, él supone que todos van a obrar de manera correcta, ¿sí? Pero en la medida en que no todos obran de manera correcta, el asunto es que va a primar la generosidad. ¿Sí? La generosidad va a primar por encima de la moralidad en ese caso, tal como nos lo muestra el doctor Shou. Es un poco, sí, Shou, Minkan Shou. Aquí justamente vamos a hablar de aquello que yo les estaba señalando sobre la familia. ¿Sí? Esa es la responsabilidad número uno. Es importante, nadie puede pensar que puede vivir sin una familia. Todos tienen que tener una familia. Y bueno, eso ha implicado una serie de cuestiones en las cuales también ha metido la mano el Estado para regular lo que son las familias en China. ¿Sí? Y por eso vemos que además eso se articula a otras lógicas y a otras dinámicas. Usted tiene que velar por su familia. Sobre todo, pues pensemos en el hombre que tiene que velar por su familia, pero en la China contemporánea, en la China moderna contemporánea, pues no solo el hombre, sino también la mujer tiene que velar por su familia. Ambos salen al mercado laboral. Pasa lo mismo en China que acá. Mujeres y hombres salen al mercado laboral, pero a la mujer se le duplica el trabajo, porque mientras que en muchas ocasiones, no digo en todas, pero en muchas ocasiones, cuando el hombre llega de su trabajo, llega a descansar, la mujer llega de su trabajo y llega a seguir organizando la casa, ¿no? A seguir haciendo lo que supuestamente es lo que le corresponde. En China pasa lo mismo. ¿Sí? Las mujeres van a salir, las mujeres van a estudiar en la universidad, se van a formar, van a tener sus trabajos, van a tener independencia económica. Eso sí es importante, ellas pueden tener independencia económica, pero igual también tienen que dar cuenta de lo que pasa en su casa, ¿no? Entonces tienen que cuidar a sus niños, tienen que arreglar la comida, bueno, tienen que ocuparse de la casa. Entonces, claro, tenemos que esa es la primera responsabilidad, pero para hacerse cargo de su familia, pues es importante tener un trabajo, porque usted tiene que tener dinero para ofrecerle lo mejor a su familia, ¿no? A sus hijos, a su esposo o esposa, ¿sí? Por ello, pues, por supuesto, para tener un buen trabajo, se requiere también un comportamiento con una moralidad correcta, que usted desde el inicio haya tenido pues la posibilidad, como no, que usted desde el inicio haya sido un sujeto aplicado, por decirlo así, para conseguir también buenos trabajos en el futuro. Entonces, la estabilidad laboral, la estabilidad de la familia depende un poco de la estabilidad laboral. Eso igual yo creo que uno lo podría ver en otras sociedades diferentes a la sociedad china, pero para ellos es algo primordial. ¿Sí? Entonces, como yo les pongo acá, para cumplir la principal responsabilidad se debe tener clara la otra responsabilidad, que es el trabajo, el cual se basa en la productividad y la obediencia. En las sociedades asiáticas, nosotros vamos a ver, tanto en China como en Japón, y también en Corea del Sur, Corea del Norte, creo que pues, ahí sí ya es un poco más difícil conseguir información de Corea del Norte, pero en Corea del Sur, en Japón y en China, vemos que las personas dedican muchísimo tiempo a su trabajo. O sea, ellos no tienen ese asunto de que no, solo es un horario y que por fuera de mi horario yo ya no voy a trabajar, voy a estar concentrada en otras cosas, en lo que a mí me gusta, en mi vida, mi diversión, mi familia, no. Las personas allá trabajan muchísimo. De hecho, en Japón,
está muy bien visto que usted duerma en su trabajo, ¿sí? Entonces, en la oficina usted puede ver, ¿sí?, al lado una persona durmiendo ahí en una colchonetica, y de hecho espacios laborales con colchoneticas y ese tipo de cosas, o la gente se lleva su propio saco de dormir y duerme en el trabajo. ¿Por qué? Porque es que si lo está haciendo no es por perezoso. Nosotros decimos, oiga, no se duerma en el trabajo, pero suponemos que esa persona ha descansado en su casa. No, es porque esa persona lleva mucho, mucho tiempo trabajando, muchas horas de trabajo, y está agotado y se acuesta un ratico, se despierta y sigue trabajando. También, por eso, en Japón y en Corea, China, las cosas son un poco más difíciles de saber si se da el mismo fenómeno, pero vemos también una gran cantidad de suicidios, ¿sí? Entonces, justamente por la presión laboral relacionada con la productividad. Y aquí, digamos que la cuestión es bastante particular, porque la idea de productividad, en general en la economía, ¿sí?, ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? La idea de productividad antes implicaba pues justamente que usted pudiera generar los recursos necesarios para vivir. Pero ya no tanto en este momento la productividad, y China ha ayudado bastante a esto, tiene que ver con la generación de ganancias, no solo con la producción de los medios de vida, sino con la generación de ganancias para la empresa. Es decir, a nosotros, por ejemplo, de hecho en el sistema colombiano, una de las cosas que más se cuestiona, ¿sí?, es la cuestión de la productividad, ¿no? Como que al parecer nuestras empresas no son tan productivas, los jefes se quejan en muchas empresas que porque los trabajadores no son tan productivos, y básicamente, ¿qué están diciendo? No es que no estén trabajando, sino es que no estén generando lo necesario para vivir en el mundo material, ¿sí? Es porque no están generando las ganancias que se esperan. Eso es otra cosa, ¿sí? Pero la productividad tiene que ver en este momento, sobre todo en este momento de la historia, más con la ganancia, ¿sí? Entonces nosotros hemos visto que los chinos pueden trabajar muchísimo y aún así no tener lo suficiente ellos para vivir cada uno, porque digamos que producen mucho, generan mucha producción, pero de esa producción solo se les remunera pues una parte mínima, ¿no? De hecho, China ha avanzado tanto económicamente gracias a trabajos como los que hacen en las maquilas, ¿no?, donde grandes empresas europeas, norteamericanas, estadounidenses, canadienses, ¿sí?, las empresas de los países más renombrados en el mundo tienen sus maquilas o sus sistemas de producción en China, en Bangladesh, ¿sí?, pero sobre todo en China, producen muchos aparatos, mucha tecnología. Y vemos que las personas allí pueden trabajar 18 horas al día por $1, por menos de $1, y eso también generó, digamos, que la posibilidad de que el Estado creciera económicamente. Se habla del milagro chino y de cómo en una generación China pasó de las hambrunas a una gran riqueza del Estado y fortaleza del Estado. Pero digamos que lo que se ha hecho a nivel del trabajo, la organización de la fuerza productiva, es un asunto bastante complejo. Y estamos hablando en un país comunista, que además en principio se supone que se orienta por la filosofía marxista, ¿no? O sea, el gobierno chino es uno de los que dona estatuas de Marx a Berlín, ¿sí? De hecho, hace poco yo veía un documental donde demostraban eso. Esta estatua gigantesca de Marx la donó el gobierno chino en una de las conmemoraciones del nacimiento de Marx, ¿sí? Y sin embargo, el asunto es que allá digamos que la clase obrera, ¿sí?, no tiene el papel que habría esperado Marx que tuviera en una sociedad comunista. Entonces, digamos que esos son unos de los elementos importantes relacionados con el confucianismo. Nosotros lo vamos a ver permanentemente, no solo porque nos hablen, o sea, nos encontremos con personas de China y nos hablen acerca de Confucio y nos hablen acerca
de lo que han aprendido y de las analectas y de si las leen o si no las leen, sino más bien cómo ese pensamiento se convierte en algo práctico, ¿sí? Y las personas en su cultura, básicamente en las prácticas que tienen significado para ellos, pues eso se va a ver. De hecho, por ejemplo, hay un asunto, yo les decía que pasaba mucho con las mujeres, esa gran discriminación que hay como con las mujeres, y es que para un padre de familia, que su hija no esté casada a los 25 años, o sea, que llegue a los 30 sin casarse, eso es como, eso es algo terrible, ¿sí? Porque entonces, pues no va a tener nietos, ¿sí? No va a tener una familia. O sea, las mujeres no se pueden quedar solteras porque una mujer soltera es, así sea una mujer con gran educación o con un buen trabajo, pues para su familia ella va a ser una mujer fracasada e igual para la sociedad. Entonces, los chinos hacen como una especie de mercado matrimonial. A veces también hay información de hombres, pero sobre todo hay información de mujeres. Los padres llevan como a los parques, o sea, como en un parque, llevan carteleras así como con la hoja de vida de la hija. Entonces dicen, por ejemplo, no, mire, ella es ingeniera de sistemas o es profesora en tal colegio, gana esto, van a mostrar cuánto gana, qué dinero tiene, si tiene un apartamento, si tiene algún tipo de propiedad, ¿sí? Para mostrar, digamos que lo buen partido que es esa mujer, ¿sí? Para otros, o sea, porque para ellos que la hija haya logrado como cierto, digamos que cierto capital cultural y económico es importante, pero no tan importante como que tenga una familia. Ahora, recordemos una cosa también, y es esos cambios que ha hecho el Estado chino, cuando durante mucho tiempo prohibía tener más de un hijo, claro, y era, digamos que era una medida que se tomó en ese momento para regular la natalidad, ya que pues son muchos y se padecían hambrunas y bueno, se tenían todo este tipo de problemas económicos y mantener a hasta toda esa sociedad, sobre todo a la que vivía alejada de las ciudades, ¿no? Las personas que viven en el campo, pues iba a ser muy complicado. Entonces, pues digamos que esa era la regla, se tenía solo un hijo, ¿no? La política de hijo único. Pero, ¿qué pasó? Hace poco, esa política la quitaron porque se estaban dando cuenta que un solo hijo no garantizaba que esa persona, cuando su padre se hiciera anciano, cuando sus padres se volvieran ancianos, cuidara de sus padres, ¿sí? Entonces, como no todos cuidaban de sus padres, entonces esos padres ancianos, ya sin poder producir, quedaban sí, básicamente quedaban bajo el cuidado del Estado, y pues el Estado no quería hacerse responsables de. Estoy buscando aquí un poquito la información para complementarles específicamente los años, política de hijo único. Entonces, pues claro, el Estado no quiere hacerse cargo de la salud de los ancianos, ¿cierto? Que ya se comienza a deteriorar y todo eso. Entonces, por eso decidieron ampliar, ¿sí? Entonces, la política de hijo único por pareja o política de hijo único fue una medida de control de la población establecida en las zonas urbanas de China, vigente entre los años de 1982 y 2015. ¿Sí? O sea, en 2015 se levantó esto. Y se levantó básicamente porque decían, bueno, si la pareja tiene dos hijos, ¿sí? De pronto uno no quiere cuidar a sus padres, pero el otro seguramente sí lo va a hacer, ¿sí? Tenemos más posibilidades, si dejamos que tengan dos hijos, tenemos más posibilidades de que alguno de ellos cuide a sus padres, ¿sí? Y no simplemente pues digamos que descargue la responsabilidad en el Estado. Entonces, claro, si ven, también el control de la natalidad es algo regulado por el Estado, ¿sí? Y como está el principio de obediencia, pues en principio nadie va a saltarse digamos que esa política. Ahora bien, sabemos que evidentemente sí ha pasado, ¿no? Y algunas mujeres tuvieron pues más de un embarazo, también en las noticias circulaba mucho el asunto de los abortos obligatorios, porque si una mujer pues iba a tener más de un hijo, pues no lo iban a dejar. O se documentaron abortos
ya digamos que muy avanzado el embarazo, bueno, todo ese tipo de cosas también se vieron justamente ligadas a la política de hijo único. Bueno, hasta aquí el confucianismo. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta sobre lo que hemos visto en este momento, antes de pasar al taoísmo. Profe, sí, una pregunta. Con relación a todo lo que se ha dicho, ¿Confucio fue más político que filósofo místico? Pues mira, lo que pasa es que hay un momento de la historia en el que eso no está tan separado, ¿sí ves? Y nosotros podríamos pensar, por ejemplo, Platón, ¿sí? Fue más filósofo que político, y uno diría, en principio fue las dos cosas, y las dos cosas se complementaban en ese momento. En el momento con Confucio lo que sucede es que Confucio también aparece en un momento de crisis, ¿sí? Digamos que las dinastías que están repartidas en diferentes zonas del territorio chino comienzan a tener problemas, ¿sí? Y digamos que al salir a buscar trabajo, ¿no? Y ser como buscar diferentes familias con las que pueda trabajar y que le puedan pagar sus honorarios, él va construyendo esta guía de alguna manera de la conducta. Pero al mismo tiempo, nosotros vemos que no es solo un asunto individual, sino que se convierte en un asunto colectivo, organiza la sociedad y por lo tanto pasa de ser una cuestión ética a una cuestión política, ¿sí? De hecho, el Estado en este momento todavía depende de la obediencia del pueblo, ¿sí? O sea, nosotros podemos ver que allá es un país comunista donde no se va a marchar el 1 de mayo. O sea, allá hay una cosa muy interesante que dice el doctor Min-Kang Chu, y dice, miren, allá definitivamente no hay sindicatos. Y si tuvieran que hacer sindicatos, los harían, pero no para darle ventaja al trabajador, sino para darle ventaja a la empresa. El sindicato no recibiría las quejas de los trabajadores, sino que cuando un trabajador se quejaría, lo que le diría el Estado es, no, usted lo que tiene es que producir, hacer lo que le dicen en lo que le dice su jefe. ¿Ven? Entonces el asunto es que al construir, justamente por el momento en el que está, por la época en la que está, pues al construir este sistema, como esta serie de orientación de la conducta, ¿sí? En la medida en que regula el asunto de la familia, el asunto de la sociedad, se convierte en un asunto más político, algo que no vamos a ver en el taoísmo. Claro, el taoísmo también se orienta hacia la conducta, pero no lo va a ver de la misma manera, ¿sí? Podemos hablar de una filosofía política en el taoísmo también. De hecho, hay un texto sobre una tesis de doctorado que habla sobre el taoísmo como una filosofía política. Y bueno, es complicado porque pues extraer apartados ahí del legado de Lao Tse para mirar si eso es político o no, es un poco complicado, ¿cierto? Pero en Confucio, en la medida en que él sí dice, mire, la sociedad tiene que funcionar de esta manera, en esa medida, pues claro, también está haciendo una orientación política, porque ya no es el individuo, sino es la sociedad, ¿no? La conducta correcta se observa en la sociedad. Y por eso entonces no es como que una familia nos interese solo lo que pasa en nuestra familia, ¿sí? Sino que nuestra familia también está observando a la familia del lado y está observando a la otra familia y está observando a la familia de las personas a las cuales que tienen una mayor jerarquía. Y por eso un ciudadano común y corriente, ¿sí? Vería con muy malos ojos que el ministro, que en principio es superior y tiene una mayor jerarquía, se divorcie, ¿sí? Y por eso el sujeto también de alguna manera obedece a la sociedad al retirarse de su trabajo primero antes de separarse. ¿Sí ves? En cambio, con el taoísmo no vamos a ver eso, y con el budismo tampoco vamos a ver eso. ¿Sí ves? Es un poco eso, es como, es más bien
por la época y el alcance de las enseñanzas de Confucio, que vamos a ver esa dimensión política tan importante. Perfecto, profe, gracias. Bien, Raúl. Bueno, entonces sigamos con el taoísmo, que es otro de los pilares del pensamiento filosófico chino. Con Lao Tse tenemos muchas historias, o sea, es como, es un personaje sobre el cual se ha dicho mucho, y en esa medida nosotros vamos a encontrarnos con historias que son similares a las que a la historia de Jesús, pero también historias que son similares a la historia, por ejemplo, de Sócrates, ¿no? Nosotros sabemos que Sócrates no escribió y aparece en los diálogos de Platón. Entonces, hay personas que dudan de la existencia de Sócrates. ¿Sí? Pero ¿cómo se comprobó? Pues de la misma manera se comprobó. O sea, que sí existía Sócrates, ¿no? De forma similar se comprobó la existencia de Lao Tse. El hecho de que Sócrates no apareciera solo como un personaje en los diálogos platónicos, sino que también apareciera en los diálogos de Jenofonte y en las comedias de Aristófanes, en las nubes. O sea, es uno de los personajes de esos textos. Entonces son tres autores que al estar hablando del mismo personaje, ¿sí? Logra esa cuestión es lo que logra demostrar también la existencia de este filósofo en Occidente, por supuesto. Con Lao Tse, entonces, hay diferentes tesis, ¿no? La primera va a decir, miren, la existencia de este sabio, ¿sí? Es real. Y este sabio escribió justamente el texto, el Tao Te Ching. Otros van a decir, no, el Tao Te Ching no fue escrito directamente por Lao Tse, sino que es una reconstrucción de sus enseñanzas. Otros van a decir, no, mire, este personaje es un personaje ficticio, ¿sí? El Tao Te Ching fue escrito por un autor desconocido y hasta el momento no se sabe quién es. Y otros van a decir, bueno, definitivamente no existe, no es posible que exista Lao Tse. Y el Tao Te Ching fue escrito por varios autores, no solo por uno, sino que eran varios, o sea, existían varias escuelas taoístas y finalmente lo que se logró concretar, o tal vez también lo que se logró, como lo que logró perdurar, ¿no? Es lo que vemos ahora, y en ellas, en el Tao Te Ching, se recopila el pensamiento de las diferentes escuelas. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? Como yo les decía, de forma similar a como se prueba la existencia de Sócrates, también se prueba la existencia de Lao Tse. El asunto de que no solo aparezca ahí, sino que también se cite en otros textos. ¿Sí? Entonces vemos que a pesar de estas teorías es importante, es imposible negar la existencia de este pensador, ya que otros autores contemporáneos de Lao Tse lo citan, escriben, ¿sí? Diciendo, pues claro, tal como lo señala Lao Tse, y hacen la cita. Entonces, el hecho de que aparezcan estas citas, ¿sí? Pero obviamente, pues, el asunto, mientras que se consolidaban esas citas, mientras que se veía que fueran originales y todo eso, pues se mantuvieron esas cuatro tesis sobre la existencia o no existencia de Lao Tse. Mientras tanto, entonces, pues obviamente, la gente pues dudaba, o sea, las personas dudaban si era un sujeto real, si no existía, y aquellos que querían mantener la idea de la existencia también inventaban historias, o sea, construían historias un poco ficticias. Por ejemplo, sobre la vida de Lao Tse se han creado múltiples historias. Por un lado, por lo general se busca, obviamente, engrandecer al personaje, ¿no? Entonces se le van a poner como propiedades totalmente un poco absurdas, ¿no? Pero es justamente para mostrar también como el respeto hacia ese personaje y a sus enseñanzas. Entonces, Román López, y yo les voy a pasar también este texto y de hecho una conferencia que hizo la UNED sobre el Tao Te Ching y sobre Lao Tse, específicamente un poco sobre este aspecto de la existencia de Lao Tse. Entonces dice
que una es que él nació ya viejo, claro, porque los niños no son sabios, ¿sí? Los ancianos sí son sabios. Entonces, claro, como ese personaje es tan importante, entonces decían, no, es que desde que él nació, él ya era un sabio. Y por eso nació después de un embarazo de 80 años, ¿sí? Y cuando nació, pues era un niño que era realmente un hombre viejo, pero un hombre sabio. Otros van a decir que Lao Tse nació de una mujer virgen. Entonces, aquí miren que ustedes se dan cuenta, se parece mucho a lo que decimos de Jesús, ¿no? Nació de una mujer virgen y que sus vecinos habían querido matarlo cuando era un niño. ¿Bien? Algo también como lo que había pasado con Jesús cuando Herodes manda a matar a los niños judíos. Entonces, claro, aquí vemos esa similitud en la construcción de las historias sobre Lao Tse. Los datos con mayor claridad pues dan cuenta de la existencia de Lao Tse y su relación como autor del Tao Te Ching señalan, se han encontrado en este otro texto, el Zhuangzi. No sé si se pronuncia así, muchachos, yo no sé chino mandarín, pero lo pronunciaría así en principio. Y este texto, en este texto se describe a Lao Tse como un viejo sabio, y lo muestran como un sujeto que trabajaba en la corte archivando documentos, ¿sí? Y un poco como cansado de la frivolidad de la sociedad, de lo que pasa en la sociedad, entonces pues decide irse de donde está. Antes de irse, un hombre le dice, por favor, o sea, antes de partir, dame unas reglas para conducirme en la vida. O sea, tú que eres un sabio, yo no quiero que tú te vayas sin que antes me des como una serie de reglas para saber qué hacer, como para poder vivir en este mundo, ya no en el mundo material, sino en el mundo espiritual, ¿no? Y es ahí, entonces, en principio, cuando él escribe el Tao Te Ching, le deja el Tao Te Ching, que es como ese manual de conducta, por decirlo así, y ya se va, ¿sí? Es probable que, por supuesto, las cosas no hayan sido así, ¿no? O sea, esto sea como una especie de idea romántica del hombre sabio, que entra en contraste justamente con esa sociedad disoluta, esa sociedad trivial, ¿sí? En cambio, este hombre dedicado a la meditación, dedicado a, pensar justamente un poco con relación al video con el que ustedes tienen que trabajar en el foro, ¿sí? A pensar en el Tao, a pensar en el camino, ¿sí? Y si ustedes además se dan cuenta, aquí vamos a comenzar a hablar un poco sobre el asunto, ¿sí? Desde la perspectiva del Tao, el mundo está en equilibrio. Por lo mismo, el hombre no debe hacer nada para influir en él. El Tao es el camino y la virtud, al cual solo se llega cuando comprendemos el sentido que subyace a los fenómenos. La obra de Lao Tse, Tao Te Ching, desarrolla el modelo de pensamiento propuesto por este autor, enfocado en conceptos como la virtud, la sabiduría, el buen gobierno y el método para alcanzarlos. ¿Cuál es este asunto? Es un principio de inacción. Lao Tse va a decir, el mundo sí tiene una estructura, ¿sí? Nosotros vemos caos, nosotros vemos que el mundo es caótico, pero es porque nosotros no hemos visto el Tao, no tenemos con claridad, ¿sí? Esa relación con el camino, con la virtud. Si nosotros lo tuviéramos, entonces podríamos ver más allá de los fenómenos esa estructura del mundo y saber que todo está en equilibrio. Bueno, esto es bastante complicado, bastante complejo, como ustedes se pueden dar cuenta, porque por un lado nos remite también a Platón, ¿no? Platón y el mundo de las ideas, ¿no? Diciéndonos, hombre, hay una estructura del mundo, hay un conocimiento verdadero que está más allá de los fenómenos. Esos fenómenos que son cambiantes, en ellos no está la verdad, ¿sí? Y en eso, pues podríamos tejer como un vínculo también con Lao Tse, ¿sí? Diciéndonos, claro, usted ve todo el caos,
pero es porque usted no se ha preparado para ver justamente ese equilibrio del mundo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Como cuáles son las diferencias. Obviamente hay muchas diferencias, pero una de las más importantes es que para Platón, el hombre sí se tiene que esforzar para llegar a conocer el mundo de las ideas. ¿Sí? Así es una cuestión de hacer sobre uno mismo, trabajar sobre uno mismo, ¿sí? Para lograr ver el mundo de las ideas. Acá no, acá es que usted no tiene que hacer más que estar en el presente. ¿Sí? De hecho, en el video, tal vez ustedes ya lo han visto, el video nos señala algo muy interesante, porque nos dice, tenemos que obrar como este sujeto, y muestran a un sujeto, a un experto carnicero cortando carne, ¿sí? Miren los pedazos que tan finos que corta, mire cómo lo hace sin el mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque está concentrado en la actividad del presente. No se está proyectando, ¿sí? Hacia lo que viene después y cómo vamos a hacer con lo que viene después. No, 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 es el presente lo importante. Solo el presente nos va a dar como esa posibilidad de ver el equilibrio. Y de hecho, hay un dicho taoísta que es bastante interesante, porque entonces el asunto es que va un niño con su abuelo. Entonces van por un bosque y están talando árboles. Entonces, claro, están talando los árboles y hay unos árboles derechos, largos, bonitos, y hay otros árboles que no son tan bellos, ¿no? Que están torcidos. Y el niño le pregunta al abuelo que qué es mejor, ¿no? Si ser un árbol así derecho, bonito, útil, sobre todo útil porque pues los estaban cortando porque pues son más útiles que ser que los árboles que están doblados. Y el abuelo le dice, pues, hombre, el árbol derecho, al árbol derecho lo cortan, mientras que el árbol torcido vive su vida. ¿Sí? El árbol torcido va a seguir, nadie lo va a cortar. ¿Sí? Entonces, claro, después otra situación donde también el asunto es como de utilidad. Y él le dice, bueno, pues es que ser útil en sociedad es mejor que no ser útil. Entonces, el asunto es siempre, de acuerdo al contexto presente, saber cómo actuar. ¿Bien? Por eso usted debe estar concentrado en el presente. Esto es algo que no sucede en Occidente y para nosotros es... Ay, qué pena, es que estaban, una compañera del hack estaba apareciendo por ahí. El asunto es que cuando nosotros pensamos en la cultura occidental, siempre pensamos en que tenemos que estar pendientes de lo que va a pasar. Si usted tiene que siempre que proyectarse, ¿qué es lo que quiere hacer? Usted supongo que quiere un buen trabajo, por lo tanto debe, un momentico que se están mandando unos mensajes, necesito mirar. Ah, no, creo que nada, importante para mí. Si comienzan a mandar un poco de mensajes y uno no sabe si tiene que hacer algo de inmediato. Eh, entonces, el asunto es que en Occidente siempre tenemos que entonces estar pensando, ¿no? ¿Usted qué quiere? Que su hijo consiga un buen trabajo. Obviamente, usted quiere que su hijo esté bien, estable económicamente, por lo mismo, entonces tiene que ponerlo desde chiquito a estudiar inglés y además a estudiar programación, porque si no en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Con el taoísmo no hay eso. No tiene que estar como pensando en que tiene que hacer, tiene que decir, no, 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 eso no es lo relevante, no es relevante. Y por lo mismo, un poquito yo le escribo a una profe que me está escribiendo.
Listo. Entonces, lo que vemos es justamente esa diferencia, o sea, nosotros, la verdad, no podríamos, yo creo que para una persona occidental es muy difícil pensar de esa manera, no pensar solo en el presente, porque nosotros, y eso yo lo decía un poco con relación a lo que nosotros, a las reflexiones que ustedes mismos hacían sobre la India, nosotros tenemos una lógica temporal que es progresiva, lineal y progresiva, ¿sí? Entonces, el asunto es que no solo en el tiempo físico lo vemos de esa manera, sino que también lo vemos de esa forma en el tiempo histórico y en el tiempo como individual, como en la biografía personal, como nos narramos a nosotros mismos. ¿Sí ven? Y si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las ocasiones nos enseñan también a pensarnos de esa manera. ¿Sí? Como, usted tiene que hacer esto. Si usted quiere llegar acá, si usted quiere llegar a tener una familia donde sus hijos tengan recursos, donde usted no pase hambre, donde tenga una casa, un carro, entonces tiene que comenzar desde ahorita a pensar en eso. Entonces, por eso es como complicado para un occidental ser taoísta. O sea, no quiere decir que no existan. Listo, chao, Sonia. Que Dios te bendiga, maestra, muchas gracias. Perdón, muy interesante, termino con la grabación cuando la publiques. Gracias, gracias. Perfecto, Sonia, muchas gracias por estar aquí, chao. Entonces, si vemos eso, digamos que para un occidental es muy difícil pensar de esa manera. Yo sé que existen occidentales que son taoístas y seguramente han hecho un gran esfuerzo por vivir en Occidente con esta mentalidad y con estas dinámicas temporales y también, digamos que, pensar solo en el presente y estar así concentrados en el presente. Bueno, antes de pasar un poco con el budismo, aunque claro, el budismo fue un poco más amplio con la India, del budismo vamos a hablar muy poco. Cristian, cuéntanos. Buenas tardes, profe, compañero, ¿cómo están? No, pues de la mano con lo que vienes diciendo con respecto al Tao, pues uno podría cuestionarse, ¿no? El papel de los deseos en la configuración occidental y cómo se configura desde el otro lado, ¿no? En Oriente. Y con respecto al Wu Wei, que es este orar sin esfuerzo, uno podría decir que la espontaneidad pura, dejar que las cosas sean como deben de ser sin que uno tenga una injerencia mayor, cómo puede empatar también con otro tipo de doctrinas que van a ir después del Tao y como la del budismo, ¿no? Que es lo que viene después. Y cómo empata no solamente también con el budismo, sino con su antecesora, que es el confucianismo, ¿no? Pero también cómo empata con esta cuestión de la perspectiva que hay en la India y que hay en los países árabes con respecto a abordar el mundo como una generalidad, ¿no? O sea, más como algo general que desde lo individual. Pero, bueno, es que se me va un poquito la idea. Pero sobre todo, el hecho de que cómo es que el idioma preconfigura estas concepciones que tenemos con respecto al mundo. O sea, ¿a qué me refiero? Esta parte lingüística en la China, que es bien particular, todo el desarrollo lingüístico que se va generando, cómo termina configurando estas otras formas de ver el mundo y de abordarlo, ¿no? Yo, digamos que no soy muy cercana a la filosofía del lenguaje, pero sí creo que el lenguaje produce realidad. ¿Sí? Y lo que tú dices me parece que tiene gran sentido, porque la manera en que nosotros definimos el mundo también es la forma en que nos vamos a relacionar con él. ¿Sí? Por ejemplo, pensemos un poco en el lenguaje contemporáneo, ¿no? En el lenguaje mediado por todo el desarrollo tecnológico que utilizamos todo el tiempo, en donde nosotros ya mucha gente ni siquiera escribe las palabras o las frases,
sino que pone solo como las iniciales y en inglés además. O sea, pone ni siquiera las iniciales en español de algo, sino... Y la gente se entiende, ¿no? O con emoticones, lo vemos comúnmente ahora. Es como si hubiéramos regresado a un sistema más similar a los jeroglíficos egipcios. Y yo creo que en esa forma en que nosotros construimos los nombres de las cosas, ahí está de alguna manera configurándose también nuestra relación con el mundo. Y aquí voy a hacer referencia muy brevemente a una cuestión que dice Benjamin, Walter Benjamin, en uno de sus textos sobre la traducción. Él, bueno, él es un filósofo judío, no es un filósofo del lenguaje, pero pues él es un traductor experto también, y escribe que el lenguaje, el lenguaje, y lo toma entonces es como del Génesis, va a decir, claro, nosotros conocemos la historia del Génesis, ¿no? Y cómo Dios iba creando el mundo, ¿sí? En 7 días crea el mundo, al final crea al hombre, es lo único que no crea de la palabra, ¿sí? Porque Dios dice el cielo, y el cielo aparece, los árboles, los animales, y los árboles y la naturaleza y los animales aparecen, ¿sí? Es decir, Dios crea a partir de a partir del lenguaje, ¿sí? Y dice, al único que no crea directamente del lenguaje es al hombre, ¿sí? Con el hombre necesita un material, hace un muñeco de barro. ¿Y qué pasa con ese muñeco de barro? Ese muñeco de barro, al principio, es un muñeco de barro sin vida, pero insufla aliento, su aliento, en ese muñeco de barro, y el muñeco de barro cobra vida y se convierte en un hombre. ¿Y qué pasa con ese hombre? Que Dios le da el lenguaje para que nombre las cosas del mundo. Entonces, de esa manera, Benjamin crea esa idea de que Dios nos hace a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque dice, claro, si ustedes se dan cuenta, en esta historia, en esta construcción del Génesis, lo que nos está diciendo es que Dios es conocimiento y producción. Con solo la palabra de Dios es conocimiento y producción. O sea, solo con la palabra Él produce cosas, pero también las conoce, porque suponemos que Dios es conocimiento infinito, ¿no? Ustedes ya están bien, o están viendo, se van a acercar a ver Medieval y se van a dar cuenta de esto. ¿Qué pasa con el hombre? Que al insuflar su aliento, lo que le da es la posibilidad de conocer, ¿sí? Y esa posibilidad de conocer se exterioriza en la palabra, en la manera en que el hombre nombra las cosas. Entonces, esa historia, ese trabajo de Benjamin, me parece muy, digamos que muy ilustrativo. Yo no voy a decir que o es cierto o es falso, además pues está amparado en un texto religioso, o sea, como no se puede decir eso, pero que nos permite pensar un poco lo que tú estás diciendo, en el sentido en que el lenguaje produce realidad. Por un lado, el lenguaje produce realidad, y eso ya nos lo mostraron pues los autores que configuraron la teoría de los juegos del lenguaje, ¿no? Y nos dan los ejemplos, ¿no? Cuando un sacerdote casa a una pareja, ¿sí? Lo hace a través del lenguaje, o sea, antes de que pronuncie las palabras específicas, cuando los va a casar, ¿sí? Antes de eso, pues no son un matrimonio. Después de eso, él produce, en la palabra produce esa realidad, ¿sí? Y lo que Benjamin nos dice es, miren que el hombre también conoce a través de la palabra. Obviamente, el proceso de razonamiento que hacemos, pero nosotros no podríamos hacer procesos de razonamiento, no podríamos tener los mismos procesos de razonamiento que tenemos en este momento si no tuviéramos lenguaje, ¿sí? Porque no podemos pensar sin palabras. O sea, usted intenta desarrollar una idea en su cabeza sin utilizar palabras y pues no puede avanzar, ¿sí? Aparecerán formas, aparecerán cosas, pero no va a poder avanzar. Raúl, cuéntanos. Sí, profe, con relación a la parte del lenguaje, pues hay 2 cositas que yo le quería decir, y la una es que es algo tan diferente a lo que estamos tratando, porque es una anécdota, como usted dice, no se sabe si son ciertos o no.
en los que Lao Tse está caminando, ¿sí? Por la playa y se le acerca a alguien y le dice, maestro, qué linda está la mañana. Y él dice, ya la arruinaste. Precisamente haciendo alusión al silencio. Y mire que sí es cierto, o sea, lo que nos toca a nosotros desarrollar ese trabajo tan importante que es el pensamiento chino con el pensamiento occidental, cuando entre ellos mismos hay tanta, bueno, una rivalidad, digamos, de pensamiento, porque escrito está, pues, que Confucio, cuando en uno de sus encuentros con Lao Tse, cuando Confucio vuelve donde sus discípulos, Confucio les dice a sus discípulos, él es como un dragón que bota fuego, o sea, mejor no se acerquen, evítenlo. Entonces, entre ellos mismos, entonces, si entre ellos mismos hay eso, porque pues Lao Tse en su grandeza, incluso en el Tao, en la primera hoja del Tao Te Ching, que dice, si se puede describir con palabras, ya no es el Tao, haciendo alusión del silencio, ¿no? Entonces, pues nos va a quedar duro el trabajo, profe. Pero no dudo en que lo harán muy bien. Sí, sí, yo creo que de hecho, además miren que, como lo señalaba Cristian, también el mismo lenguaje, la misma escritura china es una cosa también muy diferente a nuestro sistema de escritura y está atravesado por unas historias muy complejas, ¿no? Porque está atravesado por la adivinación, por lo que hacían los sacerdotes, o sea, no había como no era como cualquier sujeto el que podía como que ir construyendo un poco estas formas de adivinar, ¿sí? El emperador, por ejemplo, se sentía enfermo, ¿sí? Y le pedía al sacerdote que pues le dijera, ¿no? Como que tengo, cómo me curo, ¿sí? Y entonces ellos cogían huesos de animales o caparazones de tortuga. Vertían o sea, metales que habían diluido, que habían derretido para que quedaran líquidos, y a partir de ello los vertían sobre los huesos, luego los ponían a secar y todo eso, entonces quedaban solo los de las grietas, y así se fueron formando los ideogramas. Y obviamente pues se leía, ahí se supone que en esos huesos se leía lo que tenía o lo que le afectaba al emperador, ¿no? El asunto es que, bueno, eso durante mucho tiempo estuvo perdido y la gente no, o sea, pues pues trabajaba con los ideogramas porque pues eso se fueron también utilizando en otras cosas y todo esto, pero como que no era muy claro el asunto del origen. Un día, en el siglo XX, eso ya pasó en el siglo XX, un farmacéutico que vivía en uno de estos pueblos donde había ese tipo de cosas, encuentra como una especie de cueva, caverna, donde hay una serie de huesos, hay muchos huesos, caparazones, cosas, y esos huesos tienen metal y ese tipo de asuntos, y él como que dice, ¿qué es esto? ¿No? Como que estos huesos son como unos huesos extraños, porque tienen metales, mire, y comienzan obviamente no solo él, sino otras personas que hacen estudios filológicos, pues, o sea, filológicos me refiero yo también están relacionados con el origen de las palabras, con su sentido, y entonces lo van a hacer pues obviamente con los ideogramas, y comienzan a darse cuenta que muchas de las figuras que están allí tienen gran similitud con los ideogramas que se utilizan en la actualidad, o sea, con los que ellos utilizaban. Entonces se dieron cuenta que en esos huesos, ¿sí? De alguna manera estaba esa huella de lo que había sido el lenguaje. Entonces, digamos, es bastante interesante porque además dura perdido durante mucho tiempo el origen y la gente no se lo pregunta mucho tampoco, pero después van a encontrar justamente esos elementos que le van a permitir pues conocer un poco más lo que sucedía con los ideogramas. Bueno, con el budismo, como te señalaba, íbamos a ir un poco más rápido porque lo habíamos visto un poco más cuando hablamos de la India. Ustedes leyeron más también sobre el budismo. Sabemos que el budismo nace en la India, llega a China justamente después de que el hinduismo se impone nuevamente, o sea,
el hinduismo era la religión más importante en la India, pero pues el hinduismo avalaba el sistema de castas. Y ese sistema de castas, pues obviamente discriminaba a aquellos que de alguna manera podían salvarse, ¿sí? Obtener la salvación de los otros que no. Y obviamente, pues aquellas castas que se consideraban inferiores, pues no, por más de que hicieran lo que quisieran, pues nunca iban a salir de ahí. El hinduismo nace por oposición, el budismo nace por oposición al hinduismo, porque pues claro, el budismo va a decir, hombre, no, todos podemos llegar a tener esta salvación espiritual, ¿no? Todos podemos llegar a pulir nuestra espiritualidad, alejarnos del sufrimiento. Ustedes saben, el sufrimiento es el deseo, por lo tanto, a través de la meditación, nosotros vamos a moderar nuestros apetitos, nuestros deseos, y de esa manera es que pues vamos a también a liberarnos de ese sufrimiento. Entonces, claro, con el tiempo, bueno, se convirtió en la religión mayoritaria, porque pues una religión que acepta a todo el mundo y le da como una posibilidad de esperanza de salvación a la mayoría, pues evidentemente se va a volver una religión mayoritaria. Lo veíamos también, de hecho, con la religión musulmana, porque nosotros entendíamos en ese momento que, claro, cuando llega Mahoma y comienza a hablar de la importancia del débil, ¿sí? Del pobre, de las mujeres viudas, cómo hay que ayudarlas, que es necesario ayudarlas, pues la mayoría de las se va volviendo también la religión mayoritaria, porque hay mucha gente pobre y los ricos que tienen, digamos, que poder y todo eso son muy pocos, entonces, pues evidentemente se va a convertir en la religión mayoritaria. Sin embargo, después, cuando el hinduismo vuelve a ser importante, vuelve a ser muy, muy importante, porque llega un nuevo, como un nuevo sistema político donde sus máximos jerarcas van a ser hinduistas, pues van a imponer el hinduismo, pero es un hinduismo que está atravesado por el budismo, no es el mismo hinduismo de antes, es un hinduismo que ha cambiado, ¿sí? Que se ha transformado justamente por todo lo que ha enseñado de alguna manera el budismo. Entonces, pues, cuando llega ese nuevo gobierno, pues los budistas se tienen que ir. Y pues obviamente van a comenzar a irse por Asia, ¿sí? Y en China, pues van a ser muy importantes, pero no solo en China, en Japón también, en Corea. Y de hecho el budismo ha llegado también a Occidente, ¿no? Ahora, como pasa en muchas ocasiones en Occidente, ese budismo occidental es un poco atravesado como por las prácticas del mercado, el yoga no necesariamente o no necesariamente tiene la misma función que tiene para los budistas en la India o en China o en Japón, ¿sí? Aquí a veces el yoga se practica pues por hacer ejercicio, ¿no? Por hacer una forma de ejercicio. La meditación es como una forma de estas dinámicas que han aparecido como para alivianar del estrés a las comunidades, a la sociedad, ese tipo de cosas. Cuéntanos, Raúl. Sí, profe, lo que usted dice, ¿no? Acá ya se le llama el mindfulness, ¿no? O sea, lo que es todo para desestresarnos, o sea, sin entender toda la concepción del budismo ni del yoga, ¿no? Entonces, de hecho, en Estados Unidos hay un torneo de yoga, o sea, en el que mejor hace las asanas, en el que mejor, pues, las posturas, en el que más flexible es, cuando eso en realidad no tiene nada que ver, ¿no? O sea, están muy lejos de eso. Hablando con el micrófono así cerrado. Sí, yo también creo lo mismo, ¿sí? Entonces, es porque aquí también, digamos que se importa mucha cosa, en ocasiones por moda, ¿no? Hace como 20 años, yo hace poco me estaba viendo una serie que me vi hace como 20 años y hablaban de esa, hace ya en ese tiempo, hace 20 años, hablaban mucho sobre Madonna y la Torá y que estudiaba la Torá y todo el asunto de la Torá.
y comenzó a convertirse en como una cosa como de moda, y todo el mundo, pues, digamos que en esas esferas de la farándula, ¿no? De la gran farándula internacional, muchas personas se comenzaron a volver también como hacia allá, ¿no? O muchos actores, actrices, cantantes que de alguna manera tienen una gran relación con sus fans. Entonces ellos, por ejemplo, dicen, no, soy vegano, y entonces pues comienzan a seguirlos porque son veganos, y eso se convierte también como en una moda, ¿sí? Y obviamente va a funcionar diferente, ¿sí? Porque para un budista, el budismo en Asia no es una moda, ¿sí? No llega por temporadas, y la gente si bien puede hacer, y algunos tal vez lo practicarán así también como solo por ejercicio, pero la mayoría de las personas, ¿no? Una persona budista, yo de hecho fui vecina durante varios años de un Krishna que practicaba yoga, ¿sí? No era budista, pues era Krishna, pero también practicaba yoga, y definitivamente no lo hacía como por ejercicio, o sea, no era una cuestión de ejercicio para nada. O sea, era una cuestión espiritual, ¿sí? Y nosotros no estamos, o sea, pensemos que hay una cosa, y es que si en China no se puede pensar la cultura china sin Confucio, en Occidente no se puede pensar la cultura occidental sin el cristianismo, más allá de que la gente sea cristiana o no lo sea, ¿sí? Sea creyente o no lo sea. El asunto es que el cristianismo ha modelado gran parte de nuestras acciones, nuestras actividades, nuestra forma de pensar. Entonces, claro, en el cristianismo no necesitamos trabajar sobre nuestro cuerpo de manera particular para alcanzar la salvación, ¿sí? El cuerpo es, o sea, podemos trabajarlo, pero sobre todo para vivir en el mundo material, ¿sí? No para el mundo espiritual, no para eso. Para ellos, y ustedes lo vieron justamente con la unidad 2, pues el yoga es otra cosa, completamente diferente. Bueno, entonces, como veíamos, el budismo pues es una filosofía que es un saber práctico que se preocupa, como lo señalábamos antes, por los problemas del mundo material, ¿sí? Por esos problemas que suceden en el mundo y tienen una perspectiva pesimista del mundo, porque obviamente aquí también el karma está presente, o sea, el budismo no se va a dejar de la idea del karma. Y en ese sentido, ¿sí? Pues todo lo que hace o todo lo que va a proponer el budismo va a tener que ver justamente con la posibilidad de disminuir el sufrimiento, ya que el sufrimiento es un hecho, es algo real, pues es un hecho del mundo para ellos, y lo que nosotros tenemos que hacer en vida es disminuir ese sufrimiento. ¿A través de qué? De la meditación, de una alimentación balanceada, moderar nuestros apetitos va a ser muy importante para poder, digamos que, alcanzar para lograr un mejor karma, ¿sí? No tanto para otra cosa, sino para lograr un mejor karma. Bueno, la enseñanza de Buda, ¿no? Es que el fundamento de la reflexión filosófica es la experiencia, la razón es la herramienta de la reflexión, y el camino de Siddhartha Gautama, pues básicamente es el que tenemos que seguir, ¿no? Buda predica que existe el dolor, la causa es la ignorancia y el deseo. Y entonces el camino, pues debe ser justamente liberarnos de ese dolor, liberarnos de la ignorancia y liberarnos del deseo. Bien, yo aquí les quería, y espero que las personas que vean la grabación recuerden esto. Esta es una actividad en inglés. Yo no les voy a corregir la gramática, yo no les voy a, no, pero yo quiero que escriban en inglés, así sea brevemente, ¿sí? No tiene que escribir grandes párrafos, si quiere escribir párrafos con las 4 proposiciones que tiene que analizar a partir del video. Céntrese también un poco, usted sabe que puede utilizar los subtítulos en inglés, también en español, si de pronto algo no comprende, pero le serviría mucho utilizar los mismos términos, relacionarlos de manera similar. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, este es un proceso de internacionalización importante. Este es también como el hecho de que tengamos una actividad en inglés hace que ese idioma
Esto es importante porque nos ayuda a no fragmentar el conocimiento, como que lo disciplinar lo vemos en español y solo vemos los cursos de inglés en inglés. No, porque igual para su desarrollo profesional usted va a necesitar inglés. O sea, esto es fundamental, usted lo va a necesitar. Profe, o sea que hacemos en inglés el ensayo. No, el ensayo no, solo lo que hay en el foro. No, el ensayo sí es en español. El ensayo con todo su proceso es en español. El ensayo tiene 3 páginas. Pero aquí ustedes van a ver que es, como siempre, la actividad tiene 2 elementos. Ustedes pueden fijar casi todas las actividades de las unidades, ¿sí? Que es lo que vemos durante toda la parte intermedia del curso. Ahí nosotros tenemos 2 actividades. Una que es para el foro y otra que es, para el foro y otra que es básicamente para entregar en el entorno de evaluación. Aquí no hay un límite de palabras. En el foro, esta vez es algo simple. Ustedes van a ver el video y en el video les hablan del taoísmo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Pues básicamente definir qué es lo que en el video se habla del Tao, ¿okay? ¿Qué significa qué? The Tao is the way, stays follow, allow perfect harmony and perfect knowledge, and the current situation. Empty yourself is one of the rules of Taoism, and less is more. Esas son las 4 elementos del taoísmo que usted debe definir a partir del video y lo puede hacer en un renglón, 2 renglones, un párrafo si quiere. Si se le facilita en inglés puede escribir más todavía. Eso es lo único que tiene que hacer en el foro esta vez. Y lo otro es hacer el ensayo, que ese sí es en español, tiene mínimo 3 cuartillas, es decir, mínimo 3 páginas. Reflexiones sobre las similitudes y diferencias entre el pensamiento chino y el pensamiento occidental. Para ello, si ustedes quieren, pueden tomar un momento particular de la filosofía occidental, digamos, por ejemplo, la filosofía antigua y vamos a hablar de taoísmo, ¿sí? O vamos a hablar sobre tal autor en Occidente y cómo de alguna manera se relaciona con el confucianismo, ¿sí? O sea, usted puede hacer algo muy específico o puede hacer algo muy general y como ver en términos generales elementos del pensamiento occidental que veíamos que era que se orientaba por la razón, donde la lógica era más importante, la conceptualización es primero que la experiencia, bueno, todo eso que vemos, ¿sí? Y también desde una perspectiva muy general, ver el pensamiento chino, cómo se desarrolla a través del material del curso, a través de las lecturas, a través del video, todo ese tipo de recursos, ¿sí? Entonces usted puede o hacerlo muy específico o hacerlo muy general. Pero lo importante es que pueda establecer eso, similitudes y diferencias. Entonces, siguen, aquí está la misma. Les voy a poner esto. Espérense un poquito, les pongo este texto de Román López, que seguro les va a ser de utilidad para comprender un poco más sobre el taoísmo. Ya subió. Aquí los puse en el chat. Y obviamente, pues también pueden estar consultando como quieran, pueden consultar de vez en cuando a través del foro o a través del correo interno del curso o a través de Teams. Todos tienen mi dirección, entonces también podemos hablar ahí si necesitan alguna explicación. Voy a estar pendiente de lo que ustedes necesiten para el desarrollo de las actividades. Eso es todo, muchachos. Pues mi profe, de mi parte, muchísimas gracias. Digamos que esta parte, la anterior tarea y esta nos lleva a este mundo no occidental, y yo diría no latino, porque a nosotros como que nos sacan de lo occidental y no latino, porque de hecho los latinos somos mucho más arraigados
nuestros pensamientos, a nuestras estructuras familiares, bueno, a todo lo que tiene que ver, y de hecho usted lo manifestaba, es tan difícil tomar, y por eso a tan poca gente le gusta este pensamiento oriental, aunque pues se ha difundido mucho de otra forma, sí es cierto, pero digamos que a través de la tecnología hemos aprendido mucho más a interpretar los pensamientos, ¿no? Aunque en aras de la verdad y a los que nos gusta el misticismo, pues sí seguimos un poquito del lado de Lao Tse cuando dice pues que el Tao que se describe con palabras ya no es Tao. Ya nos vamos por ese lado que es el lado del silencio, que lo vuelve, y por eso era la diferencia entre Confucio y Lao Tse, en el que el uno siempre está buscando cómo manifestarse, cómo arreglar todo, y el otro no, el otro simplemente es, nos sentamos en la hierba y la hierba crece sola, o sea, no hay necesidad de interferir en nada, porque todo está, de hecho, y ya científicamente se están comprobando muchísimos de estos pensamientos orientales, que es lo bueno, muchísimo. Ya desde la India nos hablaban de multiversos hace miles de años, y ahora se lo está comprobando de alguna manera, ¿sí? Y entonces ya no son pensamientos locos, y pues si vamos a Buda, que es el postre, que es la cereza en el postre, ¿sí? Pues igual, ¿no? Todo lo que aporta de verdad a los que pues nos gusta. Pero ¿cuál fue nuestro problema, profe, en el mundo occidental y en el mundo latino? Es que como nos colonizaron y nos volvieron católicos, entonces cuando se hablaba antes, ¿sí? De yoga o de budismo, todo eso era satánico, todo se satanizaba, y ese era el lío, y por eso es que en este momento apenas estamos entrando. Yo sí le agradezco mucho la clase, mi profe, muchísimas gracias, y espero que los trabajos salgan bien. Yo también espero lo mismo, Raúl, y gracias por obviamente haber participado en la web. Bien, Cristian, ¿tú quieres hacer una pregunta, un comentario antes de cerrar? Bueno, entonces voy a dar por finalizada esta web, voy a cerrar la grabación, y como les decía, bueno, apenas esté la grabación,